Bueno, sí se ve, ¿no? Sí. Perfecto. Vamos a hablar un poco de artrosis y artritis, o sea, de patología multiarticular, las más frecuentes, artritis reumatoidea y artrosis. Antes de eso, bueno, recordemos las características que tiene una articulación sinovial. Va a tener todos estos componentes, el cartílago articular, que es el que está resistiendo justamente al hueso subcondral, el espacio articular, todo lo que está dentro de la articulación que no sea cartílago, que no esté revestido por cartílago, está revestido por una membrana sinovial, y todos los elementos externos que fijan la articulación y que la estabilizan se llaman cápsula articular y ligamentos articulares. ¿Okay? Solamente recordemos que el cartílago articular no se ve en radiografías, por lo tanto, cuando hablamos de espacio articular en radiografías, estamos hablando en realidad del espacio que queda entre las dos capas de cartílago, pero también del cartílago. Y si hay disminución del espacio, por lo tanto, hay posible lesión del cartílago articular. De hecho, ese es el evento clave en una artrosis. Entonces, lo que pasa primero en una artrosis es que se desgasta el cartílago y por lo tanto vamos a tener disminución del espacio articular. Antes de hablar de la fisiopatología, recordemos que a la artrosis también se la llama osteoartritis. ¿Okay? Entonces el término osteoartritis no se refiere a un proceso inflamatorio independiente, sino a la misma artrosis. Es preferible mencionarlo como artrosis porque no es un verdadero proceso inflamatorio, sino más bien degenerativo, que causa también un proceso inflamatorio. Una pregunta, ¿y al principio de la artrosis, o sea, en una fase inicial, hay algún tipo de inflamación o no, o nunca? Bueno, sí, en todas las fases de la artrosis hay proceso inflamatorio, por eso es que se lo dice osteoartritis, pero no es un proceso inflamatorio como el de las otras artritis, que están mediadas por un mecanismo autoinmune, y realmente lo que domina es el proceso inflamatorio de las otras. Acá lo que pasa es que por la degeneración del cartílago, eso va a generar mayor carga sobre el hueso, y esa mayor carga sobre el hueso genera un leve proceso inflamatorio local. Pero básicamente los hallazgos y la fisiopatología es por desgaste, es degenerativo. Okay. En algunos episodios de reagudización de una artrosis, obviamente vas a tener mayor componente inflamatorio, pero lo clásico y lo que vamos a ver ahora es básicamente lo degenerativo. Ok. Sí, tenemos obviamente dos estilos de vida distintos, el sedentario y el activo. Bueno, la artrosis se va a dar en ambos. En pacientes con obesidad y con sobrepeso hay mayor predisposición a artrosis por la mayor carga que tienen esas articulaciones, pero también la actividad deportiva influye en que haya también cambios degenerativos en las articulaciones, sobre todo cuando son actividades competitivas de alto rendimiento. Por eso es que los deportistas, más allá de sus limitaciones físicas por la edad, también se van retirando del deporte por los cambios degenerativos que van generando en sus distintas articulaciones. ¿Okay? Y eso es importante, hay que tener un balance. 25% de la población en este momento tiene artrosis o algún grado de artrosis. ¿Por qué? Porque la población está envejeciendo. Y obviamente, mientras más pacientes mayores tengamos, vamos a tener más artrosis. Entonces, ahí tenemos los 4 eventos. Generalmente se dan en ese orden. Primero vamos a tener una disminución del espacio articular porque se desgasta el cartílago. Se va rompiendo poco a poco el colchón y este colchón que amortigua el impacto va a generar, cuando está roto, su carga sobre el hueso subcondral. El hueso subcondral, cuando tiene más carga en algunos sectores, lo que hace es generar mayor cantidad de hueso como una respuesta a esa noxa. Y a eso se le llama esclerosis subcondral. Es decir, que en esas zonas donde se rompió el cartílago se va a generar mayor cantidad de hueso de forma compensatoria. Sin embargo, esa esclerosis subcondral, esa mayor formación de hueso, no tiene la misma calidad que el hueso normal y por lo tanto se rompe. Cuando se rompe esa esclerosis, cuando se rompe ese hueso subcondral,
puede generar un quiste subcondral. El quiste subcondral es simplemente una rotura del hueso a nivel de la carilla articular que permite que entre el líquido sinovial hacia una porción del hueso y este se encierra y se forma un quiste sinovial o quiste subcondral, perdón. Por último, cuando ya tenemos que la carga no solamente afecta a un sector, sino que afecta a toda la carilla articular, esa mayor carga lo que hace en el hueso es que también de forma compensatoria trata de aumentar la superficie articular. Si ustedes tienen una carga sobre una superficie, no es lo mismo tener la misma carga sobre una superficie más amplia. Si tienes la misma carga sobre una superficie más amplia, es menor carga para esa superficie. Entonces el hueso trata de compensar eso, porque está recibiendo mayor carga, y entonces lo que trata de hacer es aumentar la superficie articular. Para aumentar la superficie articular, genera más hueso hacia los costados. A eso se le llaman osteofitos. El problema es que este hueso que se genera hacia los costados, obviamente solamente es hueso subcondral, hueso que está por debajo o adyacente a la carilla articular, y no tiene un sustento como tiene el resto del hueso, de la estructura ósea. Y por lo tanto también, al ser patológico, va a generar molestias. Estos osteofitos realmente pueden ser prominentes y en muchos casos pueden también generar efectos compresivos sobre los tejidos blandos adyacentes. ¿Okay? En toda artrosis tengo esas cuatro cosas. Entonces, eso es lo que busco, y cuando lo encuentro así, es simplemente artrosis. Entonces, vamos a ver 4 ejemplos de artrosis en las rodillas. Veamos este primero. Acá lo que voy a tener es una disminución del espacio articular. Fíjense en relación al normal. Si se dan cuenta como el espacio articular es simétrico, las superficies óseas no tienen esclerosis, o sea, no están más blancas, sino que son también simétricas. No hay que confundir la esclerosis con, obviamente, el hueso compacto que tiene la carilla articular. Lógicamente que voy a ver una línea blanca un poquito más densa ahí, pero no puede haber debajo de esa línea blanca densa más hueso blanco abajo. ¿Ok? Entonces, fíjense la diferencia. Fíjense la diferencia acá. Tengo marcada disminución del espacio articular, que es asimétrica, eso también es característico del proceso degenerativo. Tengo áreas de esclerosis, fíjense que aquí hay un área de esclerosis pequeña. Obviamente las áreas de esclerosis en estos otros casos son mucho más evidentes. ¿Ok? Fíjense acá. Cuando ya se hacen evidentes la esclerosis subcondral, también vemos que hay áreas que se ven un poco más radiolúcidas, no sé si las notan, que se ven como quistecitos, como pequeñas bolitas radiolúcidas. Esos son quistes subcondrales. Y por último, bueno, tenemos desde el mismo inicio de la artrosis, ya tenemos pequeños osteofitos en este caso, a pesar de que no hay mucha disminución del espacio articular. Y obviamente en los otros casos tenemos osteofitos mucho más grandes y más prominentes. ¿Ok? Siempre esas 4 cosas. Puede ser que no estén todas. La que siempre debería estar es la disminución asimétrica del espacio, porque así empieza todo. Pero las otras 3, en la mayoría de los casos, si las buscamos, las vamos a encontrar. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta de esto? Sí. De hecho tenemos varias cosas. Tenemos acá disminución del espacio articular. Si bien acá no está disminuido, de todas formas tengo formación de osteofitos, ¿ves? Y un poco de esclerosis. Acá. Muy bien. ¿La esclerosis se ve radiopaca? Claro, la esclerosis es formación de hueso, por lo tanto se ve radioopaca, pero no hay que confundirlo con la cortical del hueso, o sea, porque toda la cortical del hueso siempre es un poco más radioopaca que el resto del hueso. Lo que pasa es que en estos casos es evidente que es más radiopaco acá que en otras superficies articulares. La gonartrosis es el término que se utiliza para decir artrosis de las rodillas, así como coxoartrosis, artrosis de las caderas, etc. Puede ser secundaria, al igual que cualquiera de las artrosis, pero sobre todo la de la rodilla puede ser secundaria a lesiones ligamentarias, a lesiones meniscales. Recordemos que en todas las articulaciones sinoviales tengo cartílago articular, pero no en todas tengo otros componentes como meniscos, discos articulares, entonces el desgaste del menisco, que es como el refuerzo del colchón, ¿sí? Entonces
va a generar mayor probabilidad de que haya artrosis, porque hay mucha carga sobre los dos cóndilos en la rodilla. ¿Ok? Acá tenemos una cirugía, bueno, esto es una huella de una plastia del ligamento cruzado anterior, es decir, una reparación del ligamento cruzado anterior. Se pone en fijación en túneles óseos, tanto femoral como tibial, y un injerto en la mitad. Pero vemos que tiene la plastia, los tres de la plastia, y también tiene una artrosis. Es porque esta plastia ya tiene 15 años, y a pesar de que está bien hecha y todo, la rotura del ligamento cruzado anterior y la intervención quirúrgica predisponen a que haya nuevos cambios degenerativos. Este es otro ejemplo de un paciente, en cambio, que también se rompió el ligamento cruzado anterior, pero no se operó, sino que como no hacía actividad física, decidió que no era importante porque no sentía mayor inestabilidad en la rodilla. Este paciente tiene 25 años aquí, 30 años acá, y fíjense cómo ha ido cambiando poco a poco la morfología de las superficies óseas. Acá es normal, justo en el momento en el que se rompió. Acá ya vemos un pequeño osteoidito, vemos un poco de esclerosis, y acá es más marcada la esclerosis, la disminución del espacio y los osteofitos. Esto es una artrosis leve, el problema es que tiene 30 años. Si eso sigue avanzando en ese ritmo, probablemente cuando ya tenga 55, 60 años tengan que hacer un reemplazo con prótesis de la rodilla. ¿Okay? Entonces, es muy importante decirle eso a este paciente, porque tiene que analizar si es que realmente va a ser necesario o no operar el ligamento cruzado anterior, sin que eso le libre de que pueda tener de todas formas artrosis, pero por lo menos retarda un poco la aparición de la artrosis. ¿Alguna pregunta? Esta artrosis entonces es de la cadera, se llama coxoartrosis. Ustedes van a ver que es lo mismo, es exactamente lo mismo, no tiene distintas articulaciones. Entonces yo veo acá, este es el espacio articular, y ven como aquí bruscamente se disminuye, disminución asimétrica del espacio articular, con esclerosis subcondral, con osteofitos, aquí mucho más marcada la disminución y la esclerosis, también se ve acá incluso en el borde intermedial, también se ve esclerosis. Y en este caso, lo mismo, pero con osteofitos de gran tamaño. En todas las articulaciones veo exactamente los mismos hallazgos. Sí hay algo que tener en cuenta, en especial con la coxartrosis, que no es algo de reumato, sino que es algo más de traumato, pero se los voy a mencionar. Fíjense que este paciente tiene 48 años y logran ver alguna asimetría en las caderas. Un poquito. Con respecto a si tiene cambios degenerativos o no, me refiero. sea, ¿Este tiene cambios degenerativos? No. ¿Este tiene cambios degenerativos? Sí. Entonces, claramente tiene disminución del espacio, tiene formación de osteofitos, tiene esclerosis subcondral, ¿ok? Entonces sirve aquí bastante bien para comparar lo que es normal de lo que es patológico, pero ¿por qué si este paciente nunca tuvo un traumatismo, nunca tuvo una lesión específica de la cadera derecha? ¿Por qué desarrolla solamente artrosis en una y no en la otra? Y eso tiene que ver con condiciones que se llaman pinzamiento femoroacetabular. ¿Okay? El pinzamiento femoroacetabular es esto. Nosotros en todas las articulaciones que son esferoideas tenemos una cavidad articular y una cabeza o una superficie articular esférica del otro lado, que encajan perfectamente. El problema en la cadera es que esta cavidad puede ser más grande de lo que requiere esa cabeza, o esa cabeza puede no ser completamente esférica y eso generar impacto del hueso contra el hueso. Entonces fíjense acá, cuando no es completamente esférica la cabeza, esto que está aquí, cuando hay abducción de la cadera, puede impactar con esta zona del acetábulo. Y al revés, cuando esto en cambio es muy prominente, sin necesidad de que haya alteración en la cabeza del fémur, puede también haber impacto. Esto, bueno, es cuando es mixto. Este tipo de patología, el pinzamiento femoroacetabular, desde hace unos 15 años, en realidad, viene siendo muy importante porque se manifiesta con dolor en alguna de las caderas o en la ingle de pacientes deportistas cuando hacen actividad física, y poco a poco este dolor va aumentando. Y
vemos que es algo mecánico, es algo óseo. Entonces acá lo que hay que hacer es limar este huesito y con eso ya se libra el paciente de tener una artrosis después. ¿Ok? Entonces es bastante importante. ¿Ok? Bueno, acá nada, esas son las proyecciones que se utilizan para ver justamente el abombamiento de la cabeza del perro. Nada más. Ok, artrosis en manos. En manos sí es muy importante tenerlo en cuenta porque cuando hacemos el estudio de pacientes con poliartralgias, uno de los estudios que le pedimos habitualmente es el de ambas manos, ¿sí? Justamente para ver si es que hay cambios degenerativos o cambios relacionados a artritis reumatoide. Entonces, algo que sí se tiene que aprender es cuáles son las articulaciones que están comprometidas en la artrosis. Estas articulaciones van a ser, primero, las más importantes que se comprometen son las interfalángicas distales, luego las interfalángicas proximales, luego las intercarpianas, ¿okay? Luego, perdón, antes de las intercarpianas son la radiocarpiana, ¿okay? O sea, entre el radio y el carpo, luego las intercarpianas y por último las metacarpofalángicas. Y tienen que aprenderse ese orden, ¿ok? Porque si se aprenden ese orden y le dan la vuelta, van a tener cuáles se comprometen en la artritis reumatoide, ¿ok? Entonces, interfalángicas distales, interfalángicas proximales, radiocarpiana, intercarpiana y metacarpofalángica. Y en la artritis reumatoide al revés. ¿Ok? Listo. Entonces simplemente vos viendo cuáles son las articulaciones que están alteradas, ya puedes más o menos guiarte hacia artrosis o hacia artritis reumatoide. A esto sí hay una excepción muy importante que es la que está señalada acá, que es la articulación entre el trapecio y el metacarpo. ¿Okay? Esta zona de aquí es muy susceptible de artrosis y se llama risartrosis, pero fuera de esta artrosis que se da aquí, se sigue el orden tal cual como les dije. ¿Estamos? Muy bien. Bien, vamos a ver ejemplos también. ¿Qué articulaciones son estas? Interfalángicas distal. Entonces fíjense que los cambios es lo mismo, es otra vez repetir lo mismo. Esto es normal, ¿sí? Ahí tengo disminución asimétrica del espacio, esclerosis, formación de osteofitos pequeños. Acá tengo mayor disminución del espacio, esclerosis y osteofitos más grandes. Y algo que sí pasa, sobre todo en articulaciones de la mano, cuando hay afectación por artrosis, es que puedo además, el siguiente paso es que puedo tener una erosión. Y las erosiones son centrales, erosiones de la carilla articular. Esa erosión de la carilla articular es muy evidente aquí. Si se dan cuenta que no hay carilla articular, hay un hueco gigante acá. Cuando ya vemos esto, entonces ya no le decimos solamente artrosis, sino que le decimos osteoartritis erosiva. ¿Okay? Es como un plus, o sea, como una cosa extra aparte de la artrosis. La artrosis habitualmente no genera erosión, pero cuando genera erosión lo hace en la carilla articular y como les digo, esto corresponde a una entidad que se llama osteoartritis erosiva. Este ejemplo que está acá abajo es simplemente el de la artrosis de la articulación trapecio-metacarpiana. Y acá vemos cómo se ve, ¿no? Lo mismo. Disminución del espacio, esclerosis, en este caso muchos tipos subcondrales y algunos de los tipos. ¿Okay? Cuando hacemos tomografía, básicamente voy a ver lo mismo. Entonces, no es que la tomografía realmente me da algo extra, algún dato importante que yo necesite hacer en el caso de tener artrosis. ¿Cuándo hago tomografía? Cuando en una artrosis severa el paciente tuvo un traumatismo y estoy sospechando de que tenga fractura. Como ya se pierde toda la arquitectura ósea normal, ver fracturas en artrosis severa ya es más complicado. Entonces ahí sí me sirve la tomografía. Pero si no, solamente sirve para hacer esas reconstrucciones así bonitas, que se ve todo chévere, pero no da mayor información. La información que voy a tener de ahí es exactamente lo mismo. Disminución del espacio, esclerosis, quistes y osteofitos. Fíjense que acá, bueno, los quistes sí se ven mucho mejor, pero es lo mismo. O sea, estoy viendo lo mismo. Sí,
claros en la radiografía, se ven, pero no tan claros. Es porque aquí estoy haciendo obviamente cortes milimétricos, mientras que en la radiografía hago el promedio de todo. Entonces, por eso es que no se ve claro. Muy bien. Ahora, ¿la resonancia sirve o no sirve? En etapas tardías me da la misma información. Y eventualmente la resonancia en etapas tardías se pide más que nada para valorar otros elementos, no la artrosis, sino otras cosas que pueden estar complicadas por la artrosis. Por ejemplo, en el hombro es muy importante establecer cómo está el manguito rotador frente a una artrosis, porque si es que el manguito rotador está indemne, se hace un tipo de cirugía. Si es que el manguito rotador está comprometido y tiene artrosis, se hace otro tipo de cirugía. Entonces, para eso sirve la resonancia, para valorar partes blandas, para valorar complicaciones de las artrosis. Pero en la articulación como tal, la misma información. Disminución del espacio, esclerosis, que en el caso de la resonancia se va a ver en cambio como más negrito, ¿okay? Quistes y osteofitos. ¿Para cuándo es clave la resonancia? La resonancia es clave. Bueno, ahí tenemos otros ejemplos de lo mismo. Perdón, acá algo que sí estamos viendo y que sí es importante es que yo puedo ver el compromiso del cartílago en la resonancia magnética. En los otros métodos no lo veo directamente, sino que sé que está lesionado porque hay disminución del espacio. Acá veo el cartílago directamente, entonces veo un hueco aquí o un hueco acá y sé que esto de acá es lo que está generando esa sobrecarga sobre esta porción del hueso subcondral. ¿Okay? Esto es probablemente donde la resonancia hace la diferencia, en valorar el cartílago. Cuando tienes lesiones focales del cartílago, o sea, ya lesiones importantes, ya habitualmente ya tienes manifestaciones en las radiografías con ligera disminución del espacio, etc. Pero cuando el paciente manifiesta dolor y la radiografía es normal, una de las posibilidades es que el cartílago se esté desgastando, pero no lo suficiente como para manifestarse en la radiografía. Y ahí es cuando hacemos resonancia o hacemos mapas de cartílago y podemos decir qué tan afectado está el cartílago de forma más objetiva. ¿Okay? La idea de hacer mapa de cartílago es simplemente hacer un montón de secuencias que son básicamente T2, y esa información de ese montón de secuencias T2 se junta y te permite hacer una curva T2. ¿Okay? Para no entrar en mucho detalle, la curva T2 lo que te va a mencionar es el T2 de cada uno de los tejidos. ¿Okay? Y cuando el T2 de uno de los tejidos, cuando estamos hablando de cartílago, es muy alto, quiere decir que tiene mayor composición de agua. Eso, a su vez, si tiene más agua, el cartílago, quiere decir que ha disminuido la cantidad de proteoglucanos que tiene el cartílago normalmente. Y a eso se le llama degeneración del cartílago. ¿Okay? Entonces, acá de forma objetiva yo puedo ir midiendo ciertos sectores del cartílago y veo que las zonas que son más altas, en milisegundos, y hay otras más bajitas, las que son más altas corresponden a lesiones focales del cartílago. Acá se logra ver mucho más claro, el cartílago normalmente es así, azul, en este mapa de colores, y ya se pone verde o rojo cuando ya hay demasiada degeneración o incluso rotura. Entonces es una forma objetiva de ver el cartílago. ¿Alguna pregunta? ¿Listo? Entonces, artrosis, el concepto que tiene que quedar muy claro es, en la mano, cuáles son las articulaciones que están afectadas. Y en el resto de articulaciones, básicamente, ver y buscar siempre esos 4 hallazgos. Si los buscan y lo ven, los van a encontrar y van a poder definir que se trata de artrosis. Como vamos a ver a continuación, a pesar de que algunos hallazgos pueden ser similares, no son los mismos en las artritis infecciosas o en las artritis no infecciosas, que son las que vamos a hablar. ¿Ok? Muy bien. Bueno, cuando hablamos de artritis infecciosa hay un montón, pero vamos a hablar desde el punto de vista de la imagen más que nada de la artritis reumatoide. ¿Okay? Entonces acá tenemos en la fisiopatología la formación de panus o una sinovitis por un proceso autoinmune que justamente va a afectar a la sinovial. Esa es la clave. Acá la que se afecta es la sinovial. Vimos que la sinovial no está donde estaba el cartílago articular, ¿cierto? Sino que estaba a los costados. Por lo tanto, lo primero que se va a afectar va a ser las regiones adyacentes al área de la superficie articular.
Entonces eso es clave. Esto de acá va a generar erosión de tejidos adyacentes y eventualmente una fibrosis. Entonces esta sinovial no solamente la tengo en las articulaciones, sino que también la tengo en la vaina de los tendones, en las bursas. Es un tipo de fascia de revestimiento, ¿sí? Especializada, perdón, es un tipo de fascia membranosa especializada, la sinovial, que está en estos sectores. Cuando hay la sinovitis, voy a tener entonces edema, disminución de la densidad ósea periarticular, justamente por el proceso inflamatorio que se da. Como está cercano, esta sinovial está cercano a otros tejidos y se empiezan a erosionar porque se empieza a acumular paños, voy a tener erosión del cartílago o del hueso adyacente o del tejido blando adyacente. Y esto es lo que va a generar la disminución del espacio articular cuando hay erosión del cartílago, pero sobre todo erosiones óseas, que esa es la clave acá, buscar erosiones óseas. Desde luego que cuando ya hay fibrosis, esta fibrosis genera también además deformidad, subluxación o anquilosis. ¿Saben lo que es una anquilosis? Cuando se empiezan a fusionar los... Exactamente. Entonces, tenemos tres formas de unión de dos huesos en una articulación. La anquilosis es la unión del hueso por eventos degenerativos, pero sobre todo inflamatorios. Entonces, la espondilitis anquilosante, voy a tener en las acroiliacas una anquilosis, o sea, fusión de los huesos generalmente por proceso inflamatorio. ¿Ok? Pero en las artrosis, por ejemplo, severas, también puedo tener anquilosis, porque también puede darse por evento degenerativo. Ese es un tipo de fusión. El otro tipo de fusión, que realmente se llama fusión, es el congénito. Entonces, yo puedo tener que dos huesos están unidos, pero de forma congénita. Eso se le llama fusión o coalición. ¿Ok? O cuando hablamos de las vértebras, falta de segmentación. Y por último tenemos la tercera posibilidad, que es que dos huesos se unan, pero por elementos metálicos. Es decir, se quiso hacer una fijación de una articulación por X motivo. Eso se le llama artrodesis. ¿Ok? Entonces son tres tipos distintos de unión de huesos. Artrodesis. 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 Entonces una artrodesis en cambio es la unión de los huesos pero por elementos metálicos, por elementos de fijación. O sea, quirúrgica. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta de eso? Muy bien. Lo que va a tener en las artritis infecciosas o eventualmente en la artrosis es anquilosis, o sea, fusión de los huesos, pero por cambios degenerativos o inflamatorios. Entonces ya habíamos visto que en la artrosis, ¿cómo sigue el orden? La artritis reumatoidea es al revés. Entonces tenemos primero metacarpofalángicas, que es la articulación más frecuente que se afecta y es la que menos frecuente se afecta en la artrosis. Entonces solamente viendo esa línea de articulación, yo ya tengo una idea de si es o no es el otro. Lo mismo con las interfalángicas distales. Como ustedes ven en la R, no se afectan. En cambio, en la artritis, en la artrosis es lo que más se afecta. Entonces, viendo esas dos líneas, ya tienes más o menos claro de qué se trata. Sin necesidad de saber siquiera qué es lo que está pasando con esas articulaciones. Solamente viendo que están raras. Pero recordemos el orden. Metacarpofalángicas, intercarpianas, radiocarpiana, interfalángica proximal, interfalángica distal. ¿Ok? Muy bien. En el pie, sí es importante también, sobre todo, saber que la afectación se puede dar a nivel metatarsofalágico, que es lo más frecuente, que yo encuentre erosiones óseas a nivel metatarsofalágico. Con menos frecuencia, el tarso y las interfalángicas proximales. Muy bien. Entonces, esto es una anquilosis. Esto es una anquilosis. Todas estas anquilosis son, estas dos, son en pacientes con artritis reumatoide. Pero son anquilosis severas. Lo que quiero es que se entienda el concepto, es simplemente que ya se fusionó el hueso, acá varios huesos del carpo, fíjense cómo está todo fusionado, hecho una masa. En este caso de acá también. Pero además acá está fusionada la articulación radiocarpiana, o sea, entre el radio y el carpo. Con respecto a las erosiones, es importante tener en cuenta el origen de las erosiones. Entonces, cada erosión se va a comportar distinta. Esta, que es la que ya habíamos hablado, la clase pasada, tienen que recordar.
Se ve en sacabocados, bien delimitada, esclerosa, el borde escleroso, o sea, blanco, y sin compromiso de la superficie articular, habitualmente con una masa de tejido blanco. ¿Qué es esto? ¿Pues artritis erosiva? No. ¿Cómo De la clase pasada. se llama esto? ¿Te acuerdas de que nos hacía de las erosiones? Esto es gota. ¿Ok? Clustofos. Las erosiones por gota son No vi. en sacabocados, con borde escleroso, yuxtaarticular, es decir, fuera de la cavidad articular, con una masa de tejido blanco. Esta masa es el tofu, ¿ok? Pero esto es una erosión por gota. Ahora, esta de acá también ya vimos. Esta erosión, en cambio, es una erosión Osteoartritis erosiva. exactamente, en la carilla articular. De hecho, tienes erosión en las dos carillas articulares. Esta aquí y esta acá arriba. Por eso es que te da una morfología en alas de gaviota. No sé si se dan cuenta ahí. ¿Ok? Pero son erosiones de qué? De la carilla articular. Esto es osteoartritis erosiva. Esto es otra cosa. Fíjense que acá también tengo una erosión yuxtaarticular, ¿sí? Veo una erosión, pero no está tan bien definida como la de la gota. La gota es esclerosa, súper bien marcada. Esto es una erosión un poco más sutil, aunque puede ser más grosera. Siempre va a darse a nivel yuxtaarticular y el espacio articular puede o no estar comprometido. ¿Okay? Este tipo de erosión es clásico de la artritis reumatoide, porque la erosión se da en el sitio donde hay sinovial. Y la sinovial, como habíamos visto, está revistiendo la cápsula articular. Entonces acá vamos a lograr ver las erosiones yuxtaarticulares. Y por último tenemos esta, que es una erosión distinta, una erosión mucho más severa, que se llama en punta de lápiz y copa. ¿Ok? Ahora, este tipo de erosión se da también a expensas de alteración de la sinovial, pero sobre todo a expensas de las entesis. Las entesis son los sitios de unión de los ligamentos o el tendón al hueso. Entonces, eso es lo que más se afecta en la artritis psoriásica. Y por eso es que vas a tener que se va comiendo desde los costados, se va comiendo poco a poco toda la carilla articular, dejando una punta de lápiz ahí. ¿Ok? Por otra parte, en la artritis reumatoidea no se va disminuyendo la superficie articular, sino que las erosiones se van haciendo más grandes. ¿Sí? Cuando ya son más grandes, se van haciendo más grandes, pero la superficie articular no va disminuyendo. Esa es la diferencia. Acá va disminuyendo desde afuera hacia adentro, va disminuyendo el tamaño de la superficie articular. ¿Se entendió eso? Entonces estas son yuxtaarticulares, esta de acá es erosiva en punta de lápiz y copa. ¿Por qué se da de forma distinta entre esta superficie y esta de acá? Porque tiene que ver, como les dije, con las entesis. Entonces las entesis obviamente son más prominentes en este sector. Muy bien. ¿Alguna pregunta de erosiones? Eso es pregunta clásica. ¿Estamos? La disminución del espacio articular. ¿En qué patología vamos a ver disminución del espacio articular? En artrosis. Perfecto. Entonces habíamos quedado que en artrosis la disminución del espacio es asimétrica, porque va a depender simplemente de qué zona del cartílago se lesionó por la carga que tiene esa articulación especial. Pero también habíamos visto que este panus puede poco a poco ir también erosionando el cartílago. El tema es que en la artritis reumatoidea este es un evento un poco más tardío, no es el primer evento, ¿ok? Y además, como va comiéndose el cartílago desde la periferia hacia el centro, la disminución del espacio articular es simétrica. ¿Ok? Esa es la diferencia. Entonces acá tenemos, fíjense, tenemos aquí disminución del espacio articular solamente en este sector. Si ven que está todo, esta línea radiolúcida se ve bien y aquí está completamente disminuida, además asociado a esclerosis subcutánea. Todo esto es artrosis. En este caso está todo disminuido, pero está disminuido de forma simétrica, uniforme. Entonces, esto es una artritis reumatoide. Y cuando no tenemos disminución del espacio articular, probablemente se trate de gota o de alguna enfermedad de Y, por ejemplo, ¿se puede dar artrosis, por ejemplo, solo por la carga de sobrepeso con la edad? Sí.
¿Y qué pasa con, por ejemplo, deportistas que practican pesas? También, También. también. O sea, la artrosis, Es que deportista no le vamos. la artrosis se da es simplemente mientras más utilices una articulación y mientras más sometas a carga a una articulación, tiene más probabilidad de artrosis. ¿Sí? ¿Cómo se defiende el deportista frente a ese posible cambio degenerativo? Porque tiene buena masa muscular y eso hace que haya mayor estabilidad en la articulación. Entonces, si tienes buena masa muscular en una articulación y la carga no es de impacto, no sufre tanto como que fuera de impacto y no tuvieras tanta masa muscular. ¿Okay? Pero de todas formas, la posibilidad es artrosis. Muy bien. Te va a dar atrás. Yo ya tengo. ¿Estás bien? Ok, acá tenemos disminución de la densidad ósea periarticular. La disminución de la densidad ósea periarticular es uno de los primeros hallazgos que uno logra ver en artritis reumatoide. Pero en este caso en particular, fíjense que se ve bastante severa la disminución de la densidad ósea justo adyacente a las articulaciones y además, ¿qué tienes? Erosiones. ¿A qué nivel? Metacarpofalángicos. Sin ver nada más de qué se trata. ¿Ah? Esa es la clave. Y sí tiene también en otros sitios, ¿no? Tiene también erosiones intercarpianas, probablemente tenga también a nivel del radio carpiano. Muy bien. En resumen, la artritis reumatoidea vamos a tener edema de tejidos blandos, ¿sí? Podemos tener derrame articular igual que en cualquier artritis, pero como vimos en la clase pasada es completamente inespecífico. ¿Okay? La disminución de la densidad ósea periarticular sí es un poco más específico de la artritis reumatoide, sobre todo cuando la ves tan severa como en el caso anterior. Pero esta es la clave. Erosiones juxtaarticulares. Que vos empieces a ver erosiones juxtaarticulares en articulaciones que son clásicas de artritis reumatoidea, esta es la clave del diagnóstico. ¿Okay? Podemos tener obviamente osteolisis y en casos más graves o crónicos, deformidad y luxación. Edema de tejidos blandos. Todos son casos de artritis reumatoidea. Tenemos a veces edema de tejidos blandos. Fíjense acá, que estoy viendo aquí. Erosiones. ¿Dónde? Metatarsofalángicas. ¿Okay? Entonces, esta de acá está bastante grosera, ya puedes decir, capaz que es gota. ¿Okay? Pero esta de acá no, y esta de acá tampoco. ¿Sí? Y entonces, ya estamos viendo que se trata más bien de artritis. Derrame articular, que también lo podemos ver. Eso puede pasar. Bueno, esto es la clave. El derrame articular, cuando hacemos radiografías, se puede ver solamente en 3 articulaciones. En otras articulaciones no se puede ver. Entonces, se puede ver en el codo de forma indirecta, porque lo que hace es desplazar a la grasita adyacente, y lo vamos a ver en la rodilla y en el tobillo de forma directa, porque se acumula el líquido en espacios grasos. Entonces yo veo acá esta bolita, es líquido, y esta bolita de acá también es líquido. ¿Sí? Entonces los puedo ver solamente en estas articulaciones. Ahí tenemos la disminución de la densidad ósea periarticular, fíjense que en este caso también es muy evidente. ¿Okay? Allá también se ve un poco más difuso. Erosiones juxtaarticulares como las que hemos estado viendo. Chin, 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 chin. ¿Y dónde? Justo. Esta es la clave. ¿Dónde? Bueno, acá son intercarpianas y radiocarpianas un poco más severas. ¿Sí? Al final de todo tenemos osteolisis. Estos son casos ya severos, donde empiezas a ver como que tuviera una masa ese hueso, una masa radiolúcida, y es en realidad que se está destruyendo toda la arquitectura ósea por este panus que se está acumulando y realmente está generando ya osteolisis. Estos 2 casos, fíjense, hombro y codo, ahí por lo menos puedes decir que el hombro y el codo terminan así, codo y hombro.
¿ok? Ya casi no se ve nada, no tiene articulaciones. Y la deformidad, que básicamente se da ya en etapas más avanzadas, podemos tener deformidad en cuello de cisne, que es una hiperextensión interfalángica proximal y la flexión interfalángica distal. Puedes tener botonier, que es lo contrario, ¿okay? Hiperextensión distal y flexión proximal, ¿okay? O simplemente puedes tener luxación. Estos de acá son subluxaciones, y se refiere a subluxación cuando no se pierde completamente la relación entre dos carillas articulares. O sea, se mueve, pero no se pierde completamente. Se llama luxación cuando se perdió completamente la relación entre las dos carillas articulares. Pues fíjense acá, esta carilla articular está por aquí y esta está por acá. Completamente perdida la relación. Esto es luxación. ¿A qué nivel? Metatarsofalange. ¿Ok? Y listo. Bueno, esto ya lo vimos, son las erosiones. ¿Alguna pregunta?